Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase especial, una clase gratuita para todas las personas que estén interesadas en conocer más a la Escuela Complejo Natura. En esta clase vamos a hablar sobre la columna vertebral de la escuela, los famosos estados de conciencia que pues varias escuelas, incluso religiones, a lo largo de la historia han propuesto su metodología, sus teorías con respecto a los estados de conciencia, ¿no? Para las personas que sienten ese llamado de transitar por estos estados. La Escuela Complejo Natura también hace su propuesta y hoy en esta clase les voy a compartir de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta con respecto a los estados de conciencia para que tú, que eres la persona que ha asumido la responsabilidad de ese llamado interno, eh, pues podemos decir un llamado espiritual, si se quiere, ¿no? Ese llamado espiritual al que tú le has aceptado la responsabilidad de decir, bueno, yo voy a hacerle caso a este llamado de vida, este llamado que me empuja, que me orienta, que me dirige hacia ciertas experiencias en esta misteriosa vida. Entonces, esta clase es para ti, para las personas que han aceptado ese llamado interior, eh, pues en cada persona que se manifiesta de maneras muy diferentes, pero tienen en común que es como un llamado, de darnos cuenta de que como se conduce la sociedad de manera automática, pues ese no es nuestro camino, ¿no? Entonces, para esas personas que sienten que están siguiendo su propio camino de vida, pero pues lleno de diferentes dificultades, eh, esta clase es para ustedes, ¿ok? Para las personas que asumen ser el héroe y la heroína de su aventura, de su propia aventura de vivir. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre los estados de conciencia y de manera general se van a llevar una idea bastante clara de cuál es la propuesta que estamos haciendo con la Escuela Complejo Natura. Así que vamos a comenzar. Eh, Les decía que esta es una clase gratuita, que es una clase abierta a todo público. Esta clase la pueden compartir si ustedes desean. No es una clase para todo el mundo en el sentido de que no todas las personas van a comprender esta clase. No a todas las personas les va a interesar esta clase, pero si tú estás acá y te mantienes a pesar de la introducción, sigues escuchando esta clase, bueno, esta clase es para ti. Y seguramente hay otras personas como tú que también se interesan en este tipo de temáticas que son complejas, ¿no? Son temas complejos, pero que vamos a intentar en esta clase eh, facilitar la comprensión y ese es el propósito de la escuela, justamente, ¿no? De conocimientos que se han dado a lo largo de la historia a través de la ciencia, a través de la religión, a través del arte, de la cultura, eh, pero pues que para muchas personas es de muy difícil comprensión. Entonces, esto creo que es un aporte que tenemos de la Escuela Complejo Natura, de hablar de estos temas tan importantes, tan trascendentes y que le dan sentido a nuestra vida, pero de una manera que se pueda comprender. Así que bienvenidos y bienvenidas. Quiero decirles para comenzar que me baso para dar esta clase y pues para haber creado la Escuela Complejo Natura, me baso en mi experiencia personal. Es mi experiencia personal, es mi camino de estudio y de investigación a lo largo de todos estos años que comenzó a raíz de un llamado, a través de una experiencia que me ocurrió cuando tenía entre 22 y 23 años de edad. Actualmente tengo 49 años
y digamos, estoy entre los 49 y 50 años, así que en aquella época que estaba bastante joven, tuve una experiencia que le podemos llamar una experiencia transpersonal o supranatural, una experiencia mística, si se quiere decir también, una experiencia espiritual, eh, que me ocurrió porque yo venía en una búsqueda de diferentes escuelas de psicología, incluso diferentes religiones, tratando de entenderme a mí mismo, tratando de entender lo que me pasaba a mí con respecto a mis problemas psicológicos, con respecto a mis traumas de infancia, de adolescencia, con los que yo en ese entonces estaba en Ecuador, los traumas que llevaba de Colombia a Ecuador, traumas pues con mi familia, con otras personas, bueno, una serie de situaciones que yo a través de terapias, a través de escuelas psicológicas, a través de religiones, incluso a través de cierto tipo de filosofías, trataba de entender lo que me pasaba para poderlo superar, para superar eso que me estaba ocurriendo, que me estaban generando síntomas de depresión, de ansiedad, me estaba generando, me estaba generando como una fobia social, eh, y una ansiedad que podemos decir una ansiedad generalizada, y realmente ya no daba más, me sentía muy mal, y por eso, a través de un libro que me prestó, que lo podemos llamar ahora un maestro, ¿no? Un maestro, una persona muy mística, que tenía dos caras. Una cara de él era místico, ¿no? Que practicaba la meditación, practicaba lo que él llamaba la gimnasia psicofísica, y que fue en mis inicios de lo que ahora yo llamo la gimnasia biopsicoenergética. Eh, y pues él me enseñó a meditar, me enseñó esta persona a realizar un tipo de gimnasia que es como una meditación en movimiento, eh, una gimnasia parecida al yoga, parecida al tai chi, al qigong, a todas estas artes eh, que son realmente de gran utilidad, de gran ayuda para el ser humano y que son milenarias, ¿no? No son gimnasias que pues nacieron ayer, sino que son milenarias. Así que a través de este maestro, que como les digo, ¿no? Una cara del maestro era ser místico, pero la otra cara de él, de su moneda, era ser una persona muy ordinaria en el sentido que muy normal, ¿no? Una persona que tenía un taller donde arreglaba aires acondicionados de carros, de casas, y tenía un equipo de personas que eran sus propios hermanos, eran los trabajadores de su taller, de su empresa, y pues cuando lo tratabas como el dueño o gerente de su empresa, pues es una persona muy, muy normal, muy cotidiana, muy ordinaria. Pero asimismo tenía esa otra cara de su moneda, que era ser una persona mística que tenía conocimientos muy profundos sobre la espiritualidad, eh, tenía conocimientos profundos con respecto a ciertas prácticas que podemos decirle que son prácticas esotéricas, prácticas ocultistas, y que en estas enseñanzas que él me daba, por ahí miré un libro y le dije, mira, préstame ese libro, yo lo leo y te lo devuelvo. Entonces me dijo, no, ese libro no te puedo prestar. Es un libro muy delicado, ¿no? Hablaba algo en el título de ese libro, que no lo recuerdo muy bien, pero tenía que ver con la energía del Kundalini, ¿no? El despertar del Kundalini. Y pues él al principio me dijo, no te puedo prestar ese libro realmente es un libro para iniciados, es un libro delicado, un libro que se necesita mucha responsabilidad primero para poder leerlo, ¿no? Entonces yo le insistí, le dije que yo podía leer ese libro, que no se preocupara, que no iba a pasar nada y que yo se lo iba a devolver. Finalmente me prestó el libro, nunca se lo devolví, no sé qué pasó con ese libro, pero desarrollé una técnica que había ahí en ese libro, un ejercicio,
que se trataba de mirarse al espejo. No les voy a explicar al detalle porque seguramente hay personas que ven esta clase y lo van a hacer y no, y realmente este maestro, le vamos a llamar mi maestro, tenía toda la razón, ¿no? Era un libro con unos conocimientos muy profundos y también de tener mucho cuidado con la práctica de estos ejercicios, de los ejercicios que estaban en este libro. Era un ejercicio que uno se miraba al espejo, lo vamos a dejar ahí, ¿no? O sea, se miraba al espejo, desarrollaba una serie de acciones donde participaba, bueno, la respiración, etcétera. No voy a dar muchos detalles, como les digo, hay que tener mucha responsabilidad y cierto grado de iniciación en estas cosas para hacerlo. Pero por cosas de la vida yo lo hice, me atreví a hacerlo sin ningún tipo de iniciación en realidad, ¿no? O por lo menos no una iniciación consciente, no una iniciación en la que yo me haya dado cuenta que estaba iniciado en, en alguna práctica esotérica. Así que hice este ejercicio y a partir de este ejercicio sentí que algo pasó en mi interior y la primera parte fue muy hermosa, muy, muy hermosa. Realmente es como ampliar la conciencia y empezarse a dar cuenta de muchas cosas sobre la vida, sobre lo que nos han enseñado en la escuela, en el colegio, en la universidad, sobre lo que nos ha enseñado la familia, la comunidad donde uno pues ha vivido y pues darse cuenta que todas esas cosas o la gran mayoría de esas cosas que hemos aprendido porque nos han enseñado esas verdades, pues empecé a darme cuenta después de ese ejercicio y con el pasar de los días que no era así, ¿no? Que eso no era cierto, que eso no era verdad, que eso me lo enseñaban pues en la iglesia, en la escuela, en mi familia, ciertas creencias que no tenían que ver realmente con la verdad profunda, ¿no? De la existencia. Así que tuve esa experiencia de poder conectar con lo que se suele llamar lo trascendente, de sentirte uno con la unidad, como se suele llamar de menos, la unidad, el universo, el todo, y que pues no hay palabras para poder describir aquello. Ahí se puede describir esa experiencia con poesía, con arte, pero literalmente no se puede describir, solo se puede experimentar. Así que esa experiencia de sentirme uno con la totalidad, esa experiencia de sentir como mayor claridad con ciertos temas, con ciertos libros que podía leer y podía entenderlos, eh, de poder entender que estamos conectados todos, de esto del amor que se habla mucho y que pues ahí se podía comprender qué es realmente, no se lo puede describir con palabras el amor, solo se lo puede experimentar, pero definitivamente la verdad, la vida, el amor, lo que llamamos Dios, no es lo que nos habían comentado, ¿no? No es lo que nos habían enseñado en la religión, en la iglesia, en la escuela, en la familia, en la sociedad en general. Así que a partir de ahí, pues muchas creencias y conocimientos se cayeron totalmente. La parte bonita fue conectar con todo esto, pero la parte fea, ¿no? La otra cara de esta moneda, fue muy duro porque quedarse sin creencias psicológicamente es muy difícil, es muy duro, es muy complicado porque este avatar que tenemos, este organismo, necesita creer en algo, estructurar un sistema de creencias para sentirse parte de algo, para sentirse seguro. Y esto es como ahora que estoy en Medellín, justamente hoy estoy en Medellín, hace un pocos días estoy acá y ya me quedan solamente un par de días para regresar a la ciudad donde estoy viviendo ahora, en Pasto. Y pues cuando tú vas a una ciudad nueva, todo es desconocido y cuando es desconocido te sientes inseguro, te sientes inseguro. Entonces, de la misma manera, me sentía inseguro, pues era muy joven, entre 22 y 23 años, y yo las cosas que creían que eran las verdades
y que esas verdades iban a ser como una guía, como un faro, como una luz en mi camino de vivir, pues resulta que ya no estaban ahí. Así que vino una crisis existencial muy profunda y básicamente empieza ahí mi aventura, ¿no? De esta experiencia transpersonal. Empieza mi aventura y empiezo pues ya a estudiar otro tipo de libros, a encontrarme con otro tipo de personas, con otro tipo de experiencias, de películas, ¿no? También hay muchas películas en el cine que nos ayudan mucho para podernos orientar en este nuevo camino. Así que me baso en mi experiencia personal, que creo que es mejor que basarse en lo que otra persona dice o basarse en lo que dice un libro. Me baso, no en un libro, me baso en mi experiencia personal y esto que les estoy compartiendo en esta clase, entonces está basado en mi propia experiencia desde aquella época que tenía 22, casi 23 años, hasta ahora, que voy a cumplir ya estoy cerca de los 50 años. Y se los voy a compartir de forma sintetizada y general en esta clase. La realidad es misteriosa y solo podemos acercarnos a ella a través de modelos. Así que, ¿qué es la realidad? No sé si ustedes se han preguntado qué es la realidad, eso que llamamos la realidad, ¿no? Esto que está acá, eso que está ahí donde ustedes están, frente a su celular, frente a su computador eh, o frente a su televisor, viendo esta clase. Todo lo que hay ahí, donde ustedes están, es lo que llamamos la realidad, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente eso? ¿Es lo que aparentemente vemos? ¿Qué es? Pues la realidad es muy misteriosa todavía. Ni los místicos ni los científicos pues logran descubrirla completamente, ¿ok? Ni tampoco los artistas, ¿no? Nadie logra descubrir esa realidad. Esa realidad es muy misteriosa, tiene muchas capas, está constituida de muchas formas y por eso sigue siendo un misterio y parece ser que está hecha la realidad de aquello que la constituye como un misterio. Sí, está hecho de la esencia del misterio. Así que hay personas que dicen, no, la realidad no es un misterio, Dios no es un misterio, la vida no es un misterio, pero luego sacan su creencia con respecto a la realidad, a la vida, a Dios. Pero, pues, eh, la realidad es un misterio, ¿no? Y solo podemos acercarnos a ella a través de modelos. Así que la, tenemos modelos de todo tipo. A lo largo de la historia se han dado modelos místicos, religiosos, culturales, artísticos, filosóficos, científicos, y todos estos modelos tratan de entender esa misteriosa realidad, ¿no? Por lo menos pequeñas partes que son explicadas a través de la filosofía, a través de la ciencia, la realidad, las partes de la realidad que son explicadas a través de artistas, a través de la cultura en general, ¿no? Del pueblo, de la gente, de sus creencias, o de personas que se pueden considerar religiosas, seriamente religiosas, o pues los místicos, ¿no? Así que todos estos movimientos de conocimiento, de saberes, pues no son más que modelos, no es la realidad como tal, no es la última verdad, son modelos, son formas o métodos de poder acceder a la realidad y algunos de esos modelos pues son útiles en el campo en el que se desarrollan, ¿no? Entonces hay modelos, por ejemplo, las matemáticas son muy útiles en la ciencia, la física es muy útil en la ciencia, pero no significa que esa sea la realidad como tal, sino que son modelos que nos permiten acceder a la realidad, obtener información importante para luego interactuar con esa realidad, pero finalmente no es la realidad
como tal, sino simplemente son modelos, ¿no? Así que ninguna religión que se diga tener la verdad, pues hay que sospechar cuando una religión dice yo tengo la verdad. Hay que sospechar cuando un grupo de científicos o una sociedad de científicos o un científico dice yo tengo la verdad, porque no se puede tener la verdad, no se puede acceder totalmente a la realidad. Simplemente podemos tener interpretaciones de la realidad que son útiles, ¿no? Hay interpretaciones, modelos religiosos que en cierta época fueron útiles, ahora quizás ya no son tanto, ahora se usan más los modelos científicos, pero no significan que sean la verdad última, ¿sí? Solo que nos acercan a la verdad y nos permiten interactuar con la realidad. Creo que en la pantalla no se alcanza a ver la palabra que está en amarillo, que es proceso, ¿no? De todos modos, cuando tú entras a algún modelo filosófico, cultural, religioso, científico, etcétera, si tú entras seriamente, ¿no? O sea, seriamente a estos modelos, cualquiera que sea, cualquier tipo de religión que sea, cualquier tipo de filosofía que sea, o de arte o de ciencia, pues vas a vivir y vas a experimentar un proceso, ¿sí? Y ese proceso te va a transformar. Incluso las dificultades cotidianas de la vida son tu proceso, esas cosas que te están pasando muy ordinarias, muy del día a día, que no tienes para pagar la luz, que no tienes para pagar tu departamento, tu casa, que estás pagando las cuotas, que no tienes que para pagar tu carro, que no tienes para cubrir de pronto las necesidades de salud, de educación, en fin, ¿no? O sea, no puedes hacer un viaje, o a lo mejor estás pasando, ¿no? Por una enfermedad o algún familiar está pasando por una enfermedad y si tienes los recursos económicos, pero psicológicamente quizás no los tienes y te está costando mucho aceptar quizás la pérdida de un ser querido. Y bueno, pues ya saben, últimamente estamos viviendo situaciones muy complicadas en el mundo y todos estamos viviendo dificultades cotidianas, todo tipo de dificultades. No importa si tú económicamente estás muy bien o si económicamente no lo estás. Todos, independientemente de su situación económica, estamos viviendo dificultades cotidianas, dificultades psicológicas, emocionales, espirituales. Eh, pero esas dificultades son tu proceso. Así que quiero decirte, el primer mensaje que lo debes escribir si tienes ahí una libreta de apuntes, un cuaderno de apuntes, si eres de esos buscadores, de esas buscadoras que realmente busca información valiosa, pues anota eso, ¿no? Tu proceso es tu vida, tu proceso es tu vida. Y las dificultades que vives en el día a día, en la vida cotidiana, esas son las que tienes que vivir. No las tienes que vivir para quedarte ahí, las tienes que vivir para superarlas. Pero justamente en ese esfuerzo y todo lo que se mueve dentro de ti para poder superar esas dificultades son tu proceso, ¿ok? Y quizás te estás ayudando por modelos místicos, religiosos, culturales, artísticos, filosóficos, científicos, para superar las dificultades cotidianas de tu vida, como me ocurrió a mí, ¿verdad? Yo buscaba a través de procesos religiosos, procesos científicos, procesos filosóficos, superar mis dificultades del día a día para poder ser una persona pues mucho más sana y poder ser más eficaz y eficiente, ¿no? Ser más eficaz y eficiente en las cosas de mi vida. Pues esas dificultades no las cambien por nada en el mundo, no las cambien porque son su proceso, tienen que pasar por ese proceso y después de un año, 5 años, qué sé yo llevo más de 20 años, llevo casi 25 y más años después de ese llamado que les comenté al principio, pues viviendo este proceso, ¿no? Y obviamente ahora no lo cambio por nada del mundo, por nada, por absolutamente nada, porque ahora estoy consciente de que esas dificultades han sido mi proceso, son mi proceso y seguirán siendo mis dificultades
cotidianas seguirán siendo mi proceso de aprendizaje, de mejorar, de fortalecimiento, de expansión, por llamarle así, de mi conciencia. Así que no las cambio las dificultades por nada del mundo, las tengo que afrontar, las tengo que vivir, ¿no? No tengo que evadirlas, no tengo que rechazarlas, porque rechazaría mi proceso de crecimiento personal. Así que el proceso es el que te transforma. El proceso te transforma, ¿ok? Y tu vida es tu proceso. Y esos modelos que tú has accedido a través de libros, a través de cursos, a través de personas que te has encontrado en tu vida y que te han dado información valiosa, pues no son más que una ayuda para entender lo que te está pasando, ¿sí? Es una ayuda, son modelos. Eh, pero tú estás viviendo un proceso que te está transformando. Quieras o no quieras, te transforma para bien o para mal, pero te está transformando. Tu vida te está transformando, ¿ok? Así que tú deberías empezar a evaluar si esos modelos que estás usando son eficientes y si son eficaces, ¿no? Si son eficaces y eficientes. Eso es lo que tú deberías empezar a revisar si lo que tú sabes, lo que te han enseñado, lo que has aprendido, te está funcionando. Si te está funcionando, perfecto. ¿Esa es la verdad? No, no es la verdad, pero te acerca a la verdad misteriosa, te acerca a la realidad misteriosa. Y eso es lo importante, porque estamos transitando por esta misteriosa experiencia de vivir. Y si las cosas que tú quieres lograr o la manera como tú comprendes el mundo y tu vida, pues a través de estos modelos te está funcionando, pues perfecto, pero no es la verdad absoluta. Lo que te funciona a ti puede ser que no le funcione a otra persona, ¿sí? Por eso también yo les digo a las personas que llegan a esta escuela, y les digo a ustedes, que si esto resuena contigo, lo que te estoy contando resuena contigo, puede ser que este sea tu camino, pero no es la verdad absoluta, ¿sí? Puede ser, si no resuena contigo, no quiere decir tampoco que esto es una mentira, que es una mentira absoluta, ¿no? Eh, Quizás tu camino es por otro lado, es diferente, pero no tenemos por qué pelearnos sobre la verdad, quién tiene la verdad, porque nadie la tiene, no se puede acceder. Lo que sí te invito es a que asumas ser el héroe y la heroína de tu propia aventura de vivir. ¿Mm? Si tú aceptas esta invitación de ser el héroe y la heroína, es decir, de empezar no a ver las películas de héroes, como lo decía el mitólogo Joseph Campbell, ¿no? Que las personas prefieren ir a ver al cine películas sobre héroes y proyectarse ahí de aquellas aventuras que los héroes de pantalla siguen y enfrentan, pero que tú, o sea, las personas en general, no se atreven a enfrentar, ¿no? O no se atreven a afrontar, no aceptan el llamado y ser el héroe o la heroína de su propia aventura de vivir. Yo te invito a que aceptes. Si resuena esta invitación contigo, mantente en esta clase porque quizás vas a encontrar herramientas valiosísimas que te van a ayudar, ¿no? A vivir esa aventura, a enfrentar todas las dificultades que se presentan en el camino del héroe, en ese viaje del héroe. Tenemos herramientas muy valiosas que quiero compartir contigo a través de esta clase y de otras clases, gratuitas, muchas de ellas, ¿no? Gratuitas. Es mi propósito de esta experiencia que yo he vivido transpersonal, donde he logrado bajar información, ya lo voy a explicar más adelante, ¿no? Bajar información del yo supranatura, poderla compartir con ustedes. Yo sé que muchas personas pues no van a entender muchas cosas, no les va a resonar, no les va a interesar, pero sé que a otras sí, como me ocurrió a mí con ciertos libros que seguramente mucha gente no leía, no resonaba con ellos, pero conmigo sí, y me ayudaron muchísimo en mi camino
en esta crisis que empecé a vivir, ¿no? En esas puertas psicológicas, espirituales, energéticas que se abrieron, pues esos libros que me encontré en mi camino, a mí sí me han ayudado para entender lo que me estaba pasando. Sin esos libros, sin esos videos, sin esos audios, sin esos documentos que me encontré en mi camino, la verdad no estaría aquí dando esta clase. Estaría literalmente en un hospital psiquiátrico como un paciente, porque eso fueron experiencias muy, muy fuertes y sé que mucha gente termina en el hospital psiquiátrico, pero otras personas que aceptan ser el héroe y la heroína de su propia aventura de vivir y de estas experiencias que les ocurren, ¿no? En mayor o menor medida a diferentes personas, cuando aceptan ser el héroe y la heroína, pues es un proceso de transformación maravilloso, maravilloso, y que no terminas en un hospital psiquiátrico, sino todo lo contrario, terminas ganando mucha conciencia, mucha claridad en muchas cosas, y que luego también puedes compartirlo con otras personas que están viviendo su propia aventura de vivir. Así que el complejo Natura es un modelo de la conciencia para interactuar eficaz y eficientemente en la realidad a través de la Matrix, ¿no? Pues tanto la ciencia como otros modelos, o sea, modelos científicos como modelos filosóficos y modelos eh, místicos, eh, pues nos han hablado de diferentes maneras, con diferentes palabras, con diferentes lenguajes, pero pues que vivimos en una matrix, en una matriz, ¿no? Por eso es que las cosas se repiten, los movimientos de los planetas se repiten, eh, y tenemos pues que se repiten los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Entonces, todos estos son modelos de interpretar la Matrix porque definitivamente hay patrones, ¿no? Hay patrones. Así que el complejo Natura es un modelo de la conciencia para los que quieren transitar a través de la conciencia y expandir su conciencia, para interactuar eficaz y eficientemente en la realidad a través de la Matrix. Eficaz y eficientemente, eh, eficazmente significa para poder interactuar a través del complejo Natura de una manera que sea certera, o sea, que consigas resultados, que consigas objetivos. No solamente objetivos a nivel económico, sino puede ser a nivel psicológico, a nivel emocional, que puedas ir logrando esa autorrealización a través del modelo complejo Natura, si es que este modelo resuena contigo. ¿Sí? Si no es así, pues debes seguir buscando, porque eres un buscador, una buscadora, y no te tienes que quedar ahí, tienes que seguir buscando, que seguramente alguno de los modelos va a ser para ti, va a ser tu camino, ¿sí? Tu herramienta para que transites por esta vida. Pero pues yo les voy a dar a conocer el modelo complejo Natura con sus 9 estados de conciencia que nos aclaran muchísimas cosas en una forma muy simple, muy sencilla, y que pues no es tan complicada, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto y admiración a otros modelos, como por ejemplo de religiones, como el budismo, como el hinduismo y otras religiones, como por ejemplo el mismo cristianismo, el mismo catolicismo, pues tienen sus modelos, muy valiosos, pero bastante incomprendidos, bastante difícil de entender para muchas personas y que se torna muy complicado y que en ese camino pues uno se pierde, ¿no? Se pierde y pierde pues realmente lo importante, lo esencial de, de, de tu caminar como héroe, de transitar en este viaje, ¿no? Así que nuestra escuela te propone este modelo y este modelo de 9 estados de conciencia y 3 dimensiones, pues básicamente te estamos hablando de que es el viaje del universo, ¿no? La Matrix
esta matriz de 9 estados, o sea, 3 dimensiones de la conciencia, que lo componen 9 estados de conciencia, es la matrix o la matriz, o si queremos llamarle la plantilla, del viaje del universo, ¿no? O sea, el universo está transitando a través de estos 9 modelos, de estos 9 estados, ¿no? Que ya luego los vamos a compartir aquí en esta clase. Y esta matrix de la que hablamos es el viaje del universo, de la totalidad, del uno, ¿sí? Sin fragmentarlo, de la unidad. Es su viaje desde cuando nació, por decirlo así, porque todavía es un misterio, ¿no? El Big Bang, pero pues es el modelo que más se acerca a la explicación del universo. Entonces, desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, la matrix que te voy a compartir es la matrix de este viaje, de este universo, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Y luego volver a expandirse y volver a nacer y volver a morir después de millones de millones de millones y de millones de años. Así que la Matrix es el viaje del universo, o sea, de ese macrocosmos, y es el viaje del héroe, o sea, nosotros los humanos, o sea, el microcosmos. También describe este modelo nuestro viaje, ¿no? Un viaje de 9 estados de conciencia por los que pues necesitamos transitar y de alguna manera tener una comprensión. Así que este viaje o este camino del héroe y la heroína, pues se ha descrito, como les decía, por Joseph Campbell, un famoso y gran mitólogo que ha influido de una manera muy importante en los mitólogos modernos y también en las religiones, en algunas religiones, y también ha impactado en el cine, ¿no? De hecho, la película La Guerra de las Galaxias fue inspirada en este modelo de Joseph Campbell de 12 fases, ¿no? Que es muy interesante, quizás en otra clase les pueda compartir estas 12 fases de este gran investigador, Joseph Campbell, y que directores de cine como George Lucas conocieron en vida a Joseph Campbell, se enteraron de estas 12 fases y las llevaron al cine, hizo la película La Guerra de las Galaxias con esta matriz, con esta Matrix, y pues ustedes ya saben que esto fue una de las películas más exitosas porque realmente las personas que la ven se identifican porque todos estamos viviendo un viaje, el viaje del héroe y la heroína, que lamentablemente muchos lo rechazamos. Rechazamos el llamado y vivimos una vida muy monótona, una vida muy programada, automática, mecánica, pero otras personas aceptamos este llamado a vivir, a ser el héroe o a ser pues, la heroína de la aventura de vivir. Y pues lo vemos reflejado en las películas, ¿no? Películas ahora que se usa esta matriz, esta Matrix en el cine, ¿no? Esta Matrix de Joseph Campbell, gracias a sus investigaciones, pues hay películas como Matrix justamente, ¿no? Que se basan en esta matriz, Avatar y otras películas súper exitosas tienen estas 12 fases, ¿no? 12 fases que Joseph Campbell encontró en diferentes culturas de diferentes tiempos que en sus mitos, pues, se transitaban en todas estas culturas, en todos los mitos de todas estas culturas en diferentes épocas de la vida, de la historia, pues, él encontró 12 fases. En cambio, en el budismo zen son 10 fases, ¿verdad? Y también quizás en otra clase pueda hablarle de estas 10 fases. A través de un poema muy hermoso se describen estas 10 fases. Y pues para las personas que resuenan con el budismo, entonces van a tomar, especialmente con el budismo zen, ¿no? Porque hay distintos tipos de budismo, pues van a tener que conocer estas 10 fases. ¿Sí? Y la escuela, Complejo Natura,
habla de 9 estados, de 3 dimensiones, y dentro de esas 3 dimensiones hay 9 estados de conciencia. Y es la matriz, ¿no? Es decir, son 3 maneras diferentes de describir la matrix, pero pues en el fondo es lo mismo, ¿no? Solo que la misteriosa realidad no se la puede describir literalmente con palabras, porque cuando lo hacemos simplemente es una de tantas verdades. Así que si resuena contigo esta clase, al finalizar, pues tú puedes seguir con nosotros, formar parte de nuestra comunidad, porque pues yo, esta es una misión de vida y voy a seguir compartiendo información. Siempre que haya personas interesadas, siempre que haya una persona interesada, voy a seguir compartiendo información sobre estos 9 estados de conciencia, ¿no? Las 3 dimensiones y los 9 estados de conciencia, que puede ser tu modelo para transitar tu camino. Así que el viaje o camino del héroe y la heroína, según el mitólogo Joseph Campbell, el gran Joseph Campbell, son 12 fases, según el budismo Zen son 10 fases, según la escuela Complejo Natura son 9 estados. Y si tú aceptas pues cualquiera de estos caminos u otros caminos, porque hay muchos más, la verdad es que hay muchos más, pues con el que resuena contigo, lo que yo te recomiendo es que profundices, ¿no? Que sigas ese camino y no estés cogiendo de un camino, de otro camino, de otro camino. O sea, información de diferentes modelos porque te vas a confundir y realmente en vez de terminar más iluminado, más consciente, vas a terminar más confundido, más inconsciente y incluso algunas personas terminan incluso hasta en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Entonces esa no es la idea. Así que cualquier camino que tú elijas, estos que te menciono aquí u otros que, que tú puedes ir encontrando en tu día a día, van a terminar siendo tu proceso, ¿no? Y tu proceso te va a generar tu transformación. Para bien o para mal, te vas a transformar a través de estos procesos o a través de tu propia vida, con tus problemas y con tus dificultades. Así que mejor no te niegues, no rechaces, no huyas, sé valiente, ten valor. Yo sé que da miedo, yo he vivido con mucho miedo, y el miedo es una de las cosas que tenemos que ir superando poco a poco, porque pues es lo que más aparece, el miedo, ¿verdad? Pero justamente es parte de tu proceso de transformación y pues de ser cada día un poquito más consciente. Así que bueno, aquí tenemos la matrix del complejo Natura. 3 dimensiones, el yo racional emocional, ¿no? Que lo pongo ahí como conciencia con C, que es la parte racional. Racionalmente estás consciente que estás recibiendo esta clase, que estás aquí. Eh, bueno, te das cuenta racionalmente de muchas cosas en tu presente, ¿ok? Pero está la dimensión más elevada, el yo natura más elevada que el yo racional emocional, y el yo supranatural, la dimensión más elevada, totalmente, digamos que vas a los estados más elevados de conciencia, que ahí lo describo con una SC, ¿no? Conciencia. Conciencia con SC, conciencia con C. Ya no es una conciencia racional, ya no es. Por eso muchas personas, para poder describir las experiencias de los estados de conciencia elevados, pues usan el arte, ¿sí? Porque literalmente, racionalmente y explicarlo con palabras simplemente no es posible, no es posible. Así que se usan las metáforas, se usa el arte, la música, la pintura, los poemas, y pues hay muchos poemas místicos y hay mucha poesía en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia cristiana, ¿no? Que usan los cristianos o los católicos. Pues hay parábolas, hay poemas hermosos y si tú estás elevado en conciencia vas a poder comprender lo que te está tratando de decir ese texto, ¿no?
esa poesía, esa canción o ese arte. Así que estos son las tres dimensiones de la conciencia: el yo racional emocional, la conciencia con C. Tenemos los tres primeros estados, son los estados menos elevados de conciencia, ¿sí? O sea, no es que no sean importantes, son importantísimos. Tenemos que transitar por ellos conscientemente, pero son los estados menos elevados de conciencia, son los menos elevados. El primero es la palabra, el segundo es el pensamiento y el tercero es la emoción. Entonces son estados de conciencia los menos elevados y que pues para muchos, digamos, los investigadores o autores, pues son muy importantes, o sea, sobredimensionan el valor de estos estados de conciencia, pero que no es así, porque realmente hay estados de conciencia mucho más elevados, ¿no? Hay personas, pues especialmente los que se identifican con el yo racional emocional, para ellos, pues la palabra es muy importante, el pensamiento es muy importante, la emoción es muy importante, pero hay mucho más que eso, pero no significa que no sea importante. Sí, sí es importante y es por donde tenemos que comenzar a transitar. Tenemos que comenzar por ahí, ¿sí? Sin embargo, hay muchas personas que se quedan en el estado de conciencia más básico, el primero. Es como, piensen ustedes que esto es como ir a la escuela y el primer año es la palabra. Así que hay personas, hay estudiantes en la escuela de la vida que se quedan en ese estado de conciencia y entonces creen todo lo que les dicen. Son personas que eh, creen todo lo que leen, creen todo lo que les dicen, todo lo que sale en el computador, en las redes sociales. Y pues si X persona dice, la vida es así y usted puede conseguir el éxito de esta manera y puede ser feliz de esta otra manera, esas personas que están en ese estado de conciencia van a creer, lo van a creer, ¿no? Si les dicen, fume marihuana y con esto usted será feliz, pues esas personas tienden a creer eso, ¿ok? Eh, y si esa persona que decía, fumen marihuana, ya dice, no, ya no fumen la marihuana, mejor practiquen meditación, esas personas que seguían a esa persona van a hacerlo, ¿sí? Porque simplemente porque están en ese estado de conciencia. Si usted va al supermercado y ve un detergente que diga, este detergente quita las manchas, usted lo va a comprar porque necesita quitar las manchas de su ropa. Pero usted va a su casa y lava su ropa y se da cuenta que no quitó ninguna mancha. Luego va al supermercado y ve otro detergente de otra marca que dice que quita las manchas, usted lo va a comprar. Y así. O sea, usted cree lo que lee, ¿no? Y no puede ver más allá. Y pues este es el gran problema en el que estamos. La gran mayoría de la población mundial estamos en este estado de conciencia. Y por eso es que los políticos se aprovechan, porque un político le ofrece a usted cambiar la realidad de un país, pero finalmente no lo hace. Pero ese mismo político luego, después de un tiempo, vuelve a lanzarse y le vuelve a prometer cambiar la realidad de su país. Usted o estas personas que están en este estado de conciencia van a volver a votar por ese político o van a votar por otro político, ¿no? Pero en realidad pues siguen creyendo y ninguno está transformando la realidad de los países. Más bien la están complicando, ¿no? No solucionan, sino que generan los problemas. También lo vemos en este estado de conciencia, las personas que pues van a conciertos de ciertos artistas que tienen mensajes muy pobres y de verdad que nada constructivos, ¿no? Que mensajes que no nos ayudan a elevarnos en conciencia. Hay música que nos ayuda a elevarnos en conciencia, pero hay otra que no, que todo lo contrario, nos mantiene ahí dormidos, nos mantiene dormidos. Así que vemos muchos conciertos llenos con muchísima gente porque esas personas siguen artistas que se aprovechan de este estado de conciencia. ¿Ok? Pero hay un estado más elevado que es el pensamiento, por lo menos ya
Hay personas que en este estado empieza a cuestionarse, empieza a hacerse preguntas, a pensar, a reflexionar. Eh, y pues ahí están algunos filósofos, pues no todos, ¿no? Hay filósofos y hay filósofos, o sea, no todos los filósofos tienen el mismo estado de conciencia. Y en la emoción hay pues artistas, pero pues asimismo hay artistas y hay los artistas más profundos, ¿no? Pero ya aquí vemos artistas, o sea, vemos pues científicos, ¿no? En el pensamiento, filósofos, pero así, ¿no? Pues no todo científico es el científico, o sea, no vamos a comparar a todos los científicos con un Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Y no a todos los filósofos como un Baruch Spinoza. Pero en estos tres estados de conciencia, palabra, pensamiento y emoción, constituyen el yo racional emocional, la conciencia con C. ¿Ok? Luego viene el cuarto, el sentimiento, presentimiento, el quinto, y bueno, estos dos, sentimiento y presentimiento, constituyen el yo natural o yo natura. El presentimiento tiene tres estados de conciencia o subestados, el instinto, la intuición y la inspiración, ¿no? Las personas que ya llegan a este estado de inspiración, pues son creadores de su propia realidad, son creadores de su propia realidad. Y aquí pues encontramos artistas, no como los artistas del estado de conciencia 3, la emoción, ¿no? Sino artistas creadores, artistas pioneros, pues un Da Vinci. Bueno, ahí ustedes verán cuáles son sus artistas favoritos en la música, en la pintura, en la literatura, en la escultura, en la danza, ¿no? Bueno, los diferentes espacios y las diferentes manifestaciones del arte, pues los que ya están en el estado 5 de conciencia, el presentimiento, son creadores, ¿no? Creadores que inspiran a muchas personas, a muchos artistas, son filósofos que inspiran a otros filósofos, científicos que inspiran a otros científicos, religiosos que inspiran a otros religiosos, místicos que inspiran a otros místicos, es decir, pues realmente no es cualquier científico, cualquier filósofo, cualquier religioso, cualquier místico, sino ya gente que está trascendiendo, ¿no? Y que está siendo creadora de su realidad. Ahora, no vamos a sentir que nosotros no podemos acceder a este estado de conciencia, sino que es para personas especiales. No es así. Yo mismo he tenido momentos de estar en este estado 5 de conciencia y de hecho la escuela Complejo Natura se ha constituido gracias a este estado de conciencia, de inspiración y creación, ¿no? Se han creado los programas, los dos programas que tenemos en la escuela, y toda la metodología, gracias al acceso a este estado de conciencia. Y luego viene el sexto estado de conciencia, la borrosidad, el séptimo, el vacío, el octavo, el infinito, y el noveno, la singularidad. Ahí termina el viaje del universo, ¿sí? Y vuelve a comenzar la palabra, ¿no? Que muchos hablan la palabra creadora. Aunque la palabra aquí, como lo hablamos, no es el logos, ¿sí? Donde nace todo, donde el verbo se hace carne, ¿verdad? Sino, pues aquí hablamos de, más bien, del ser humano que cree en todo lo que le dicen, ¿sí? Esa no es una palabra creadora como tal. Es creadora, digamos, no es creadora, pero sí influencia, sí persuade a los que están en este estado de conciencia. Sí, pero el logos ya es en los estados elevados de conciencia, ¿no? No es una palabra hablada, es diferente. Así que eh, en estos 9 estados de conciencia describen el viaje del universo y también describen nuestro viaje, nuestro propio viaje, mi viaje. Nosotros transitamos por aquí
Quizás se nos van los 80, 90 años de vida que podamos tener, o menos, o más, y no salimos de la palabra, de ese estado de conciencia. O quizás hemos llegado al pensamiento, a la emoción, o quizás hemos podido experimentar estados trascendentes y elevados de conciencia. Como se dan cuenta, pues contamos en este modelo del complejo natura de sus estados de conciencia con la Trinidad, una Trinidad, ¿no? Yo racional emocional, yo natura, yo supranatura. Y es la Trinidad de que tanto se ha hablado en diferentes culturas, en esta matrix de la Trinidad, eh, descrita de formas diferentes, con lenguajes distintos en diferentes culturas, en diferentes idiomas. Pero la Trinidad, pues para los cristianos, que mucho se ha hablado de esto, porque es la matrix del cristianismo, especialmente, no de todo cristianismo, pero sí de la mayoría, incluso del catolicismo, es la Santísima Trinidad, es la matrix, ¿verdad? Así que, y matrix también significa vientre, madre. Entonces, la Santísima Trinidad vendría siendo como la madre, es decir, de donde surgen todas las realidades, de donde surgen todos los juegos. Y pues los místicos o los cristianos como más místicos, más no el cristiano que va a la iglesia y que repite, pero no sabe lo que dice, que realmente va más a un acto social, ¿no? Para poder, incluso podría decir, entretenerse un poco porque no tiene nada más que hacer, pues esas personas no entienden qué es la Trinidad, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay cristianos más profundos que entienden esta Trinidad, que es la clave para poder transitar en nuestra vida y poder ser creadores de nuestra realidad. Así que la Trinidad no son tres personas, sino tres dimensiones de la conciencia que están presentes en todas las culturas y en todos los tiempos. ¿Sí? Entonces vemos esta matriz, por ejemplo, en Egipto, Osiris, Isis, Horus, en la mitología egipcia, en la mitología india, hindú, Brahma, Shiva, Vishnu, en la mitología católica, el Padre, el Espíritu Santo, o también representado por la Virgen María, ¿no? Padre, este, Madre y el Hijo, ¿no? Vemos, a lo mejor si son católicos, tienen en su casa esta Trinidad, ¿no? Esta Trinidad o esta trilogía. Lo pueden, o sea, esta Trinidad se puede ver representada como Padre, Espíritu Santo, Hijo, o Padre, Madre, Hijo. Y Pitágoras, pues a través de los números, ¿no? A través de la geometría, el uno, que significa el Padre, ¿no? La unidad total, el uno, universo. El dos, la dualidad, la división, los opuestos complementarios. Y el tres, que vuelve esta dualidad a integrarse en una unidad, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que constituye nuestra realidad, este universo, como lo vemos, esta realidad está constituido por estos números y por esta geometría eh, que vemos este triángulo, ¿no? Eh, representado de diferentes maneras, ¿ya? Los vemos, por ejemplo, aquí en el dólar, y en diferentes símbolos de diferentes religiones. Así que eso es lo que significa el triángulo, como un simbolismo de que es la matriz que constituye toda realidad y que si tú logras comprenderlo, pues tienes ahí las herramientas para ser el héroe o la heroína de tu propia aventura de vivir, ¿sí? Y finalmente lograr esa iluminación, esa aclaración, ser creador de tu propia realidad. Y no, pues simplemente vivir la realidad de otras personas, ¿no? Que te consumen tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo. Así que eres esclavo de esas personas. O sea, no se trata de
y aprovecho la oportunidad para aclarar, en la Escuela Complejo Natura no somos conspiranoicos, no, no, para nada. Respeto mucho a los que sí lo son, pero no es nuestra línea, ¿no? Pero sí es verdad que hay personas que tienen mayor conocimiento, que saben estas cosas y manejan a otras personas, y hay personas que no tienen este conocimiento y simplemente les toca ser manejadas por estas otras personas, porque en esta realidad en la que vivimos, eh, pues no hay otra manera. O tú creas tus propios juegos o tú juegas los juegos de otra persona, ¿no? O sea, o tú eres el creador de tu propia realidad o vives la realidad creada por otra persona. Así que esa es la gran verdad, ¿no? Así que tenemos nuestra matriz del complejo natura, el yo racional emocional, yo natural o yo natura, y el yo supranatural o yo supranatura. Y el yo racional emocional, entonces, sería pues la parte psicológica, la parte mental, la psiquis, el psiquismo. Y nosotros en esta escuela abordamos esta dimensión de la conciencia a través especialmente de la terapia de esquemas, ¿no? La terapia de esquemas surge a través de la terapia cognitiva conductual, que son terapias con evidencia, llamadas terapias con evidencia científica, y pues nosotros usamos especialmente como escuela la terapia de esquemas, pero también pueden ser usada la terapia cognitiva conductual, la terapia racional emotiva y otras terapias, ¿no? Incluso la misma terapia conductista, pero pues todas estas tienen en común que trabajan esta dimensión, lo racional, ¿no? Lo racional se trabaja a través de la palabra, y lo emocional, ¿sí? Porque la palabra, el pensamiento y la emoción están unidos, no están separados. Una depende de la otra. Y hay muchos problemas psicológicos, ¿no? Llamémosles problemas o disfunciones o trastornos incluso, que pueden llamarles algunos trastornos de la personalidad, que se trabajan con estos modelos psicoterapéuticos. Y estamos trabajando ahí entonces solamente la dimensión racional emocional, que es la dimensión más baja de conciencia. Ojo, recuerden, decir bajo de conciencia no quiere decir que esté mal, ¿no? Es tremendamente importante y tremendamente necesario trabajar en ella, porque de lo contrario no podemos acceder a los estados más elevados de conciencia, como por ejemplo al yo natura, donde en esta escuela trabajamos, por ejemplo, con la gimnasia biopsicoenergética que yo propongo, que es algo como muy simple, sí, que también pues hay otras personas que le llaman terapia bioenergética, se le está llamando ahora bodyfulness, ¿no? O distintos tipos de terapias corporales, que hay muchísimas ya hoy en día. Entonces, esto ya está trabajando con el cuerpo, ¿sí? Ya no es solamente trabajar con la palabra, sino trabajar con el cuerpo. Y a través de diferentes técnicas como el mismo yoga, el tai chi, el qigong, pues entrarían aquí y otras más, ¿no? Realmente cada vez hay más, hay diferentes investigadores y autores que van desarrollando sus propias metodologías y las van compartiendo y que resuenan con algunas personas y pues les va ayudando a trabajar su dimensión del yo natura, ¿ok? Así que nosotros contamos con herramientas para trabajar el yo natura, el cuerpo, y especialmente para ayudar a las personas a sanar desde, trabajando, digamos, desde el cuerpo, está la gimnasia biopsicoenergética, ¿no? Que es parecido al yoga, al tai chi y a todas estas gimnasias que tienen tres cosas en común. Primero, la atención en el presente, en su cuerpo y en su respiración. Segundo, la respiración en sí mismo, la manera de respirar. Y tercero, pues el movimiento, ¿no? Entonces tenemos tres cosas, el movimiento, la respiración, ¿no? Que es una respiración, pues, profunda o de acuerdo, pues, al tipo de movimiento que estemos realizando. Y tercero, la atención, ¿no? O sea, si yo hago este simple movimiento y respiro,
ya estoy aplicando gimnasia biopsicoenergética porque estoy relacionando mi movimiento, el movimiento aquí de mi muñeca, mi respiración, ¿no? Inhalo media vuelta, exhalo la otra media vuelta, y mi atención, yo estoy sintiendo mi muñeca, estoy aquí presente, sintiendo mi respiración, y al hacer esto, movimiento, respiración y atención, hago, consigo que mi organismo, que mi avatar, todo este organismo biopsicoenergético se ponga en un estado saludable, ¿no? Y entonces, pues podemos empezar a sanar diferentes tipos de enfermedades. Y el yo supranatural o la espiritualidad, pues aquí se pueden trabajar con el simbolismo, con arquetipos, pueden haber técnicas místicas, esotéricas, ocultistas, que incluso las prácticas religiosas normales, tradicionales que en las diferentes religiones e iglesias o templos se dan, pues es el exoterismo, o sea, que es como lo más superficial, donde se pierde profundidad, pero que de alguna manera están tratando de dar a entender que ahí hay algo profundo y algo verdadero, ¿no? Así que esta es nuestra matriz para todas las personas que quieren transitar su vida, su aventura de vivir y elevarse en conciencia, expandir su conciencia, pues esta es la matriz del complejo Natur, ¿no? Contamos con herramientas en estas tres dimensiones, las practicamos porque tenemos ese objetivo de elevarnos en conciencia y, ok, parece que tuve un pequeño corte, sigue grabando, espero no se haya cortado y no se haya borrado todo lo que estaba explicando, así que bueno, vamos a continuar porque es una clase larga. Vamos a ver, aquí me quedé. Si no, esto lo vamos a editar o si sale así directamente, pues les pido disculpas, pero algo sucedió con el internet y que hubo un pequeño corte. Entonces eh, les decía que interactuar eficazmente y eficientemente con la realidad, eficazmente es que seas eficaz con las cosas que haces en las diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, si en un trabajo tú haces algo para obtener un resultado, eficazmente es que te funciona, que lo consigues. Y eficientemente es que lo haces utilizando la menor cantidad de energía posible. ¿Sí? Así que tú tienes un objetivo, tienes un método eficaz que te permite conseguir lo que tú quieres, pero usando la menor cantidad de energía posible, ¿no? Así que vamos a continuar. El organismo u observador y la realidad no son dos cosas y no están separadas, es decir, tú y la realidad no son dos cosas diferentes. Tú no estás separado de la realidad, esto es algo muy importante y si tienes ahí tu cuadernito para anotar, anota esto, ¿no? Que tú no estás separado de la realidad. Hay la idea de que yo soy yo y la realidad está allá afuera. No es así, no es así. Lo han dicho pues científicos, lo han dicho místicos, lo han dicho artistas, no es así. No estamos separados, somos uno con la totalidad. Y tener esta conciencia es muy importante. Entonces, realmente tú y la realidad están retroalimentándose constantemente. Están retroalimentándose constantemente eh, y pues con tu matriz, ¿no? En tus tres dimensiones, con todo lo que tú, pues en el yo racional, todo lo que tú piensas, tus creencias, en el yo natura, con tus posturas, tu cuerpo, tu conducta, yo supranatura, con tu simbolismo, con tus arquetipos, pues estás construyendo tu realidad, estás construyendo tu realidad, ¿ok? Y a mayor conciencia, mayor eficacia y eficiencia a la hora de interactuar con la realidad, ¿ok? O donde tú no estás separado de la realidad, tú eres uno con la unidad, o sea, todo lo que tú piensas, sientes, haces, estás creando tu propia realidad. Habrán cosas que tú piensas, que tú crees, que tú haces,
que no son efectivas y no son eficientes, no te permiten lograr lo que tú quieres, ¿no? No necesariamente lograr algo físico, como decir un carro, una casa, qué sé yo, la carrera, sino, por ejemplo, sentirte más sano, perdón, estar más sano, sentirte más satisfecho, más feliz, más cómodo contigo mismo, más consciente de las cosas que tú estás haciendo. Eh, Así que a mayor conciencia vas logrando ser más eficaz y eficiente con tu vida, con tu aventura de vivir. Y el complejo natura no es complicado. Quizás hasta aquí muchas personas pueden estar pensando, el complejo natura es complicadísimo. No, no es complicado. Porque complejo no significa complicado, ¿no? De hecho, el nombre de la Escuela Complejo Natura nace en esta experiencia de bajar información y, y sale este nombre, ¿no? Que después me pongo a investigar y complejo no es complicado. Complejo es una palabra muy hermosa que cada vez se pone más, que cada día tiene mayor fuerza en el ámbito científico, porque la verdad, pues, nos está permitiendo descubrir muchas cosas en esta misteriosa realidad, ¿no? Complejo no es complicado. Complejo, pensamiento complejo es darse cuenta de las interrelaciones, ¿sí? Cambiar el chip, porque nuestro chip, de la forma como nos han educado, nosotros vemos las cosas separadas, no vemos las cosas en su relación con otras cosas. Entonces, el pensamiento complejo, que es una de las cosas que tú vas a ir adquiriendo y desarrollando en estos programas, eh, te va a permitir tener ese pensamiento de cómo se interrelacionan las cosas. O sea, yo ahora veo las cosas interconectadas y me estoy dando cuenta cómo se interconectan. Entonces, esa es una manera de ver la realidad que que me genera a mí ser más eficaz y más eficiente en mi vida, en mi aventura de vivir. Entonces, un sistema complejo es un sistema que está formado por varios elementos y que todos estos elementos están interconectados. Nosotros somos observadores y deberíamos empezar a observar cómo se interconectan las diferentes cosas que vemos en nuestra realidad. Y cuando a mayor conciencia de esta interconexión, más eficaz y más eficiente serás en todo lo que te propongas en la vida. Así que, como se dan cuenta, amigos y amigas que están viendo esta clase, en la Escuela Complejo Natura se trata de ganar conciencia, es decir, de darse cuenta, ¿no? Porque ¿qué es conciencia? Es darse cuenta. Y nos podemos dar cuenta a través de el yo racional emocional, o sea, racionalmente nos podemos dar cuenta de muchas cosas, pero en estados más elevados de conciencia, el yo natura, el cuerpo, a través del cuerpo nos damos cuenta de otras cosas y a través del yo supranatural o yo supranatura, donde están los estados más elevados de conciencia, ¿no? Nos damos cuenta de muchas más cosas, ¿no? Así que es un modelo que nos va a ayudar a darnos cuenta de la enfermedad, de aquello que produce la enfermedad y aquello que genera la sanación. Es un modelo que nos va a llevar, nos va a orientar, nos va a conducir hacia la salud, hacia ese círculo que vemos ahí de la salud, a ese círculo de la salud y el bienestar. Ese es el propósito, ¿no? En primer lugar, de poder superar todo tipo de enfermedad física, mental, y empezar a vivir una vida saludable a través de esta trinidad, a través de estos estados de conciencia. A mayor conciencia, recuerda, mayor eficacia y mayor eficiencia, y por lo tanto vas a alejarte de la enfermedad y te vas a acercar a la salud. La idea es que estés dentro de ese círculo de la salud y una vez que estés en el círculo de la salud, puedas seguir trabajando en ti, ¿no? Que es algo como más retador. Muchas personas entran a estos cursos o a estos programas por algún tipo de enfermedad física o psicológica
pero una vez que están sanos ya no avanzan en su vida, porque pues ya están sanos y creen que ya eso es suficiente. O sea, el ser humano tiene la capacidad de no solamente producir salud, sino de producir desarrollo personal, ¿no? De poder liberar el potencial, esas capacidades, esas cualidades, esos dones incluso que tenemos, con los que venimos, eh, y pues todos, ¿no? O sea, todos los seres humanos, los hombres, las mujeres y todos los seres humanos tenemos esa capacidad de desarrollar nuestro potencial y de autorrealizarnos. Así que a través de esta matriz, trabajando la parte psicológica, la parte corporal, la parte espiritual, podemos movernos de la enfermedad hacia la salud y de la salud hacia el desarrollo personal. Es un modelo que te permite bajar desde la conciencia con ese, ¿no? Lo sutil y trascendente, a la conciencia con C, a lo racional y a la vida cotidiana, ¿no? Es un modelo que te permite bajar, que es lo que me ha pasado a mí. Esta es mi experiencia y la estoy compartiendo con ustedes a través de todos estos conocimientos que hemos venido dando a lo largo de estos 15 años que está cumpliendo la escuela precisamente. Y que hoy me encuentro en Medellín porque he venido con la intención de poner la escuela en Medellín y de que sea la sede de Colombia y de Latinoamérica, ¿no? Así que estamos acá viajando en este viaje del héroe, como escuela 15 años, pero desde que me ocurrió aquella experiencia, pues son, creo yo, un poco más de 25 años que estamos viajando, transitando, recorriendo diferentes experiencias, pero que hoy todo este transitar, todo este recorrido me ha traído a la ciudad de Medellín, donde vamos a tener la sede principal de la escuela, ¿no? Hemos venido y ya estamos buscando casita, un lugar donde nosotros podamos estar bien. Bueno, aquí quiero decirles algo. En este camino, en este viaje, en este transitar, a través de estos estados de conciencia, a través del complejo Natura, pues al igual que con otros modelos, pues te vas a encontrar con lo falso. Y ahí está esa imagen, ¿no? Te vas a encontrar con lo falso, con por ejemplo, esa imagen de este payaso de McDonald's, que simboliza una aparente felicidad, si es que tú comes sus hamburguesas y sus productos que en realidad te enferman, ¿sí? Pero este payaso pues se ríe y hace todo para que tú comas. No voy a usar una palabra fuerte, la tengo en mente, tal vez ustedes también la están pensando, están comiendo y no realmente no se están alimentando. Y entonces me gustó esta imagen porque simboliza lo falso, ¿no? Aquello que te señala aparentemente lo que te hace bien, pero que es todo lo contrario. Así que en este camino te vas a encontrar con esto, te vas a encontrar con libros, con cursos, con personas falsas, con experiencias falsas que te van a hacer dar vueltas en el mismo lugar y no te van a permitir elevarte en conciencia, ¿no? Como una espiral, sino que te vas a quedar como un círculo, como un, perdón que lo diga así, ¿no? Como un tonto, como una persona boba que hace cosas, que escucha cierto tipo de música, que usa cierto tipo de moda, solo porque los demás lo hacen. O, pues, bueno, eso es más entendible, pero me preocupa más los verdaderos buscadores, los verdaderos héroes y heroínas que han asumido la responsabilidad de transitar por este camino de expansión de su conciencia y también se van a encontrar con cosas falsas, pero que van a venir como verdaderas. Por eso es importante el discernimiento. Es importante que ustedes eh, separen, digamos, hagan distinciones y puedan diferenciar lo que es realmente auténtico. Eh, Como, perdón, tenía en mente un dicho, ya lo recordé, separen el trigo de la paja, ¿no?
Entonces no es lo mismo. Está ahí todo revuelto, incluso en esta misma escuela puede ocurrir y ustedes tienen que separar lo falso de lo, verdad, de lo que es de verdad auténtico, ¿no? Incluso en esta misma escuela. ¿Por qué lo digo así? Incluso en esta escuela. Porque así es, o sea, en la Matrix hay este arquetipo del payaso, del bufón, que nos va a hacer dar vueltas en el mismo lugar y muchas veces nosotros creemos que estamos creciendo en conciencia, que nos está yendo muy bien, pero realmente estamos en el mismo lugar y no nos está yendo bien, nos está yendo muy mal. ¿Ok? O por lo menos simplemente no estamos creciendo. Y es parte de, de los arquetipos. Los arquetipos juegan un papel importante en la Matrix y por eso es que, por ejemplo, las guerras siempre se sostienen porque hay juegos arquetípicos, juegos, los juegos de Matrix. Y pues de pronto algunos países ya no están en guerra, pero están otros países en guerra. Algunos países en la Primera Guerra Mundial se pelearon, en la Segunda se aliaron, pero en el fondo, son estos arquetipos que hacen que se desarrollen todas estas situaciones, estos juegos. Asimismo, en nuestra aventura de vivir, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Tenemos que estar atentos y poder diferenciar, no dejarnos engañar en nuestro propio proceso de crecimiento personal, en nuestro propio proceso de sanación y crecimiento personal, ¿no? Hay personas que creen que están sanando y realmente se están enfermando y eso es mucho más grave. Puede ser mucho más grave eh, que seguir quizás procedimientos más tradicionales, ¿no? Hay gente que deja de tomar sus medicinas para usar otro tipo de método, que puede ser muy, muy bueno, pero si tú no lo entiendes bien y no lo haces bien, pues te puede perjudicar. Así que es importante separar el trigo de la paja, separar lo que es de verdad auténtico de lo que parece auténtico, ¿no? No es lo mismo una rosa, una flor verdadera que una rosa o una flor de plástico, no es lo mismo, así que tenemos que estar muy atentos. Las personas ven la realidad según el estado de conciencia en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si se encuentran en la palabra, van a creer lo que les dicen. Y si se encuentran en el pensamiento, pues se van a cuestionar y va a haber una producción diferente y una eficacia y una eficiencia, pues mejor en este estado de conciencia. Si están en el de la emoción, pues todavía es más elevado y mucho mejor, mucho más eficaz, mucho más eficiente. Y pues desde el cuarto estado de conciencia ya es bastante, o sea, aquí con que al menos en esta vida podamos llegar al cuarto estado de conciencia, pues realmente seremos más eficaces y eficientes, ¿no? Y estamos cerca del quinto estado de conciencia, el presentimiento, donde ya somos creadores. De ahí en adelante, pues es una bendición, la verdad, ¿no? Pero se requiere trabajo, esfuerzo, a veces se requiere también de disciplina, no una disciplina, o sea, decir, ay, qué aburrido la escuela complejo natura. Pues esto es para los que sienten el llamado, pero sí hay ciertas herramientas y ejercicios que los tenemos que hacer como parte de nuestra vida para que esto funcione. Y no funciona de la noche a la mañana, sino que son procesos de mediano y largo plazo. Así que la idea es movernos de la enfermedad a la salud, de la salud al desarrollo personal. Y como les decía, en la parte, en la dimensión racional emocional usamos la terapia de esquemas, que se trata de ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades vitales, que son 5, en nuestra escuela son 5, ¿no? Que es el amor incondicional, la protección, la contención, una guía con reglas claras y límites flexibles y el juego. Son las 5 necesidades vitales que si no fueron satisfechas en nuestra infancia, vamos a tener las diferentes dificultades a nivel psicológico, a nivel de nuestras relaciones, a nivel de nuestra efectividad, de nuestra eficiencia, del logro de nuestras metas.
Cuando no se satisfacen estas necesidades vitales, sabemos por diferentes investigaciones que se generan esquemas y se han encontrado 18 esquemas tóxicos. Y también se activan mecanismos de defensa y modos. Los mecanismos de defensa, que son los de sobrecompensación, evasión y rendición, detrás de esto hay mucha investigación, es lo que tratamos de evitar en la escuela, ¿no? A través de todas las herramientas, a través de incluso de la terapia de esquemas, cuando la gente lo requiere para moverse de la enfermedad a la salud, para que puedan dejar de sobrecompensar sus necesidades vitales que no fueron satisfechas en su infancia y que en su vida adulta les está causando bloqueo, ¿no? Les está causando, pues, el no desarrollo de su salud, de su bienestar, no se está logrando el desarrollo personal. Entonces, digamos que hay personas que sobrecompensan, son personas que están enfermas pero trabajan muchísimo, ¿sí? Entonces, no tienen la energía para rendir al nivel que están rindiendo, lo hacen por sobrecompensación, ¿ok? La idea es dejar de sobrecompensar, dejar de evadir, que son las personas que evaden la no satisfacción de sus necesidades vitales y lo evaden a través del, por ejemplo, consumo de alcohol, de cigarrillos, evaden a través de las fiestas, a través del consumo de drogas, o personas que se rinden, que son las personas que no, lamentablemente, no se satisfacieron sus necesidades vitales en la relación con sus padres, en esa crianza, y entonces se rinden. ¿Qué se rinde? No ellos como conscientemente, sino su sistema nervioso se rinde y genera, produce enfermedades como una manera de rendirse, como una manera de adaptarse y poder, a través de estos mecanismos de defensa, rendición, evasión y sobrecompensación, tratar de llenar esos vacíos de esas necesidades que no fueron satisfechas en su infancia, ¿no? Entonces, la idea es que a través de sesiones que damos nosotros en la escuela a nuestros estudiantes, que ellos identifiquen cuál es su mecanismo de defensa, si sobrecompensan, evaden, se rinden, que empiecen a dejar de hacerlo conscientemente y asuman la responsabilidad de ser el héroe o la heroína de su vida, de su aventura de vivir, y afronten las diferentes situaciones que están atravesando a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel espiritual o a nivel de relaciones de pareja, de familia, etcétera, que afronten, ¿no?, su realidad de trabajo, que afronten su enfermedad, afronten su situación y a través de la afrontación, o sea, de darle la cara, darle el cuerpo a la situación, atravesando todas las dificultades que se van a presentar seguramente, podamos movernos hacia la salud y hacia el desarrollo personal, ¿no? Así que tu modo de pensar, tu modo de manejar tus emociones, tus decisiones, tus sentires, tu modo de actuar, tu modo de vivir tu espiritualidad, tu todo, produce la realidad que experimentas y a su vez despierta en ti tus modos, ¿ok? Tú te produces a ti mismo. Anota en tu cuaderno, esta es la tercera cosa importantísima, ¿no?, de esta clase. Tú te produces a ti mismo. La realidad que vives la produces tú. Hay personas que dicen, no, esto no es así porque esto es simplemente justificar muchas injusticias sociales. No es así. Tú te produces a ti mismo con tu manera de pensar, sentir, actuar, con tu espiritualidad, te estás produciendo a ti mismo. Incluso el término autopoiesis significa autoproducción. Y Humberto Maturana, un gran biólogo que murió lamentablemente hace poco tiempo, pero vivió bastantes años, vivió más de 80 años, nos decía, él descubre la autopoiesis, la describe científicamente a través de la biología y dice, todo ocurrir es inevitable si se dan las condiciones que lo hacen posible. Todo ocurrir es inevitable si se dan las condiciones que lo hacen posible. ¿Sí? Las condiciones que hacían posible la vida
estuvieron ahí y por lo tanto se dio la vida, dice Maturana, a través de este mecanismo, de este sistema llamado autopoyético, sistema autopoyético, de producción de sí mismo. A través de la ciencia lo descubre y lo demuestra, pero es algo que ya se había dicho a través de la mitología, a través del misticismo, a través de la religión incluso, ¿no? Este símbolo muy antiguo, el Ouroboros, que es el símbolo mítico de la autocreación, de la autoorganización, de la autoproducción, de producirse a sí mismo. Bueno, esta es una gran verdad. Nos producimos a nosotros mismos y nos reproducimos a través de esta matrix, a través de estos 9 estados de conciencia, ¿sí? Nos estamos reproduciendo y volvemos a repetir y a través de esta reproducción nos vamos expandiendo en conciencia, en aprendizajes, en desarrollo personal y espiritual. Algo clave de esta matriz, pues, es el yo supranatura, el yo racional emocional y el yo natura. El yo natura, el cuerpo, conecta el yo supranatura, lo trascendente, con los estados más bajos de conciencia, lo racional. Y yoga y religión, realmente eso es lo que significa. Yoga, religión significa unión, unir estos dos mundos, ¿no? Lo trascendente, los estados elevados de conciencia con los estados que no son tan elevados de conciencia, se unen a través del cuerpo, a través del yo natura. Así que aquí tenemos esta imagen. Esto es la clave. Les quiero dejar ya para ir terminando con este mensaje. La conducta que la haces a través de tu cuerpo, ¿sí? Esa conducta ya visible es la que transmite el mensaje a tu matrix, ¿no? A tu matrix personal y a la matrix en general. Es tu comportamiento, el comportamiento del héroe, el comportamiento de la heroína. Si tú afrontas y enfrentas todas las dificultades, buscas solución, esa actitud y ese comportamiento te produce a ti mismo y empieza a crear tu propia realidad. Así que es muy importante el comportamiento, ¿no? Y para eso, pues nosotros en la escuela, para nosotros es muy importante la agenda, tener una agenda. Porque en la agenda, ¿qué es lo que tú pones en una agenda? Tu conducta, ¿sí? Pero no cualquier tipo de conducta, sino conductas, o sea, actividades que se convierten en rutinas y que van a autoproducir la realidad que tú vas a experimentar. Tú mismo vas a producir la realidad que experimentas. Es muy importante tener una agenda y nosotros en la escuela tenemos nuestra agenda y que te la queremos compartir. Y entonces, como les decía, no es cualquier tipo de actividad o conducta o rutina, sino aquellas rutinas físicas, mentales o espirituales que te ayuden, te permitan atraer esas situaciones que tú quieres en tu vida, ¿sí? Así que tenemos varias herramientas que luego que las aprendes, la idea es que sean parte de tu agenda y sean tu rutina a nivel mental, o sea, a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel espiritual, a nivel de esta matriz, de esta trilogía de la que tanto se ha hablado. Así que finalmente vivimos los juegos de Matrix. O tú creas tus propios juegos o vas a vivir los juegos de otras personas. ¿Ok? Si tú aceptas esta invitación, resuena esta clase contigo, es porque has aceptado crear tus juegos y dejar de jugar los juegos de otras personas. Empezar a vivir una vida más consciente. No estoy diciendo que sea fácil, no es un camino fácil, porque ninguna aventura que valga la pena va a ser fácil, pero sí contamos con las herramientas necesarias para poder transitar y para poder acompañarte en tu aventura de vivir. Estos juegos los venimos jugando desde la infancia hasta la actualidad y con estos esquemas que explicaba, son esquemas que se
transmiten de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente de generación en generación. Tenemos herramientas como la técnica de la silla que nos ayuda a generar un tipo de autodiálogo y a un tipo de teatro, ¿no? Un tipo de escenario donde tú puedes corregir y sanar esa infancia donde se crearon tus esquemas tóxicos, donde no se satisfacieron tus necesidades vitales a través de simples ejercicios que te van a ayudar a corregir y a sanar esa información de tu infancia. Y entonces, para que ya desaparezca la enfermedad, vivas en el círculo de la salud y te muevas, por lo tanto, hacia tu desarrollo personal, es decir, hacia el desarrollo de tus capacidades, talentos, dones y la liberación de todo tu potencial. Pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Se puede hablar muchas cosas sobre la Matrix. En diferentes religiones y culturas se ha hablado de esto con lenguajes diferentes, pero también podemos decir que el yo racional, emocional o conciencia tiene que ver con el sexo, así como el psicoanálisis en sus inicios, Sigmund Freud se dio cuenta de que la energía sexual, no el sexo como lo entendemos, sino la energía, la libido, la energía sexual, el manejo de esta energía influía muchísimo, ¿no? En la salud mental de las personas e incluso en la salud física, pero que a través del cuerpo también conectar es muy importante. Así que el yo racional emocional o conciencia con C o el hijo tiene que ver con la sexualidad, el yo natura, el cuerpo, el Espíritu Santo o la madre tiene que ver con el conectar, ¿no? Sentirnos conectados con nuestro opuesto complementario. Y el yo supranatura tiene que ver con el trascender, con el Padre, con la unidad, con la totalidad. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado esta clase y si resuena esta clase contigo, pues te invito a que te unas a nosotros, a nuestro grupo de WhatsApp, donde con la gente interesada les seguiré compartiendo información. En, pues mucha, la mayoría de manera gratuita, porque esa es la idea, esa es la intención. Y para los que quieran, pueden entrar a los programas, que tenemos dos programas, el PLC y el MLC, y entonces, pues ya tener un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento para tu desarrollo personal. Y bueno, es toda una metodología que si ya te interesa conocerla, pues te puedes comunicar conmigo, con la escuela, y con mucho gusto te vamos a mandar la información y para que tú decidas si te mantienes cerca a nosotros de una manera, digamos, gratuita, pero estás ahí porque resuena esta información contigo, o si entras a los programas que pues sí tienen un costo, pero pues la decisión es tuya, no tenemos ningún problema con que tú te mantengas aprendiendo con nosotros en clases gratuitas como esta. Así que bueno, mi nombre es Wilson Betancourt, yo soy el director y fundador de la Escuela Complejo Natura y para mí ha sido un gusto compartir esta clase con todos ustedes. Así que espero verte en mis próximas clases.